Gracias, Miriam. Bueno, hoy vamos a realizar un pez. Este pez que lo vamos a realizar con todos los retacitos de telas que tengamos en casa, que encontremos, vamos a realizar este pescadito. Van a recolectar todos los trocitos de tela de cualquier tipo de tela que tengan y vamos a cortar círculos. Estos círculos nos van a dar a nosotros la posibilidad de doblarlos, volver a doblarlos, hasta que nos quede un triangulito, ¿sí? Todo este trabajito lo vamos a hacer con todos los retacitos que tengamos, ¿bien? En todos los tipos de telas. Yo les hice unas puntaditas a mano, un hilván, para que queden todos bien cerraditos. Y así los vamos a planchar y vamos a tenerlos preparados y listos para trabajar en este pez. Vamos a cortar la forma de un pez simple. No hace falta que coloquen ningún tipo de molde especial, simplemente un pez. Vamos a cortar la cola en algún otro retazo que tengamos de tela y la cara de nuestro pez. De esta manera ya tenemos preparado nuestra base para realizar el pez. A continuación vamos a tener en cuenta en el sector donde coloquemos la cabecita del pez y desde allí vamos a comenzar a pegar las escamas de nuestro pez, ¿sí? Siempre vamos a ubicar así como para tener idea dónde comenzaría, pero en realidad la primer capa la vamos a colocar en la cola, ¿sí? Vamos a colocar una detrás de otra. Yo voy a tener varios preparados y les voy a mostrar directamente en la máquina cómo vamos a trabajar. Directamente sobre la máquina vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy con Creative. Creative es una de las máquinas de la línea Enigma, ¿sí? Tiene 197 funciones, dentro de las cuales tenemos puntada recta, zigzag, 7 tipos de ojales diferentes y muchos puntos de bordados que vamos a ir conociéndolos a medida que vayamos conociendo esta máquina. Como se darán cuenta, esta máquina no tiene, en este momento no la estoy utilizando con el pedal. Vamos a utilizarla directamente con el botón de encendido y de esa manera vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a acomodar directamente sobre la máquina las escamitas, ¿sí? Vamos a colocarlas así, vamos a ubicarlas directamente sobre el pez y vamos a pasarle una costura recta. Recuerden que esta máquina podemos controlar la velocidad, ¿sí? Y podemos elegir si vamos más rápido o más lento dependiendo del trabajo que estamos realizando. De esta manera lo van a repetir hasta completar todo el pez, ¿sí? Para el trabajo de la carita vamos a colocar un bies contorneando todo este sector que va a ser el que va a cubrir, como ven en este, va a cubrir la última capa de escamas que estuvimos trabajando. Lo mismo vamos a realizar en todo el contorno del pez, un bies. Yo en la parte de atrás coloqué otra capa de lienzo para que nos quede prolijo y no se vean todas las costuras y terminé con un botón para el ojo. Bueno, espero que les haya gustado el pez, que ustedes pueden utilizarlo como un posafuente o si lo hacen en un tamaño más reducido pueden utilizarlo como una agarradera. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo, me pareció una forma sencilla de utilizar todos esos restos de telas que nos quedan y bueno, las espero la semana próxima con otro proyecto. Recuerden que nos vemos el 2, 3 y 4 de julio en la Agronea, en la ciudad de Charata, así que a todas aquellas que quieran visitar nuestro stand vamos a estar por allí. Bueno, las espero la semana próxima con otro proyecto.